Muy buenas tardes, estimadas compañeras, apreciables compañeros. A nombre del maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta sesión de la segunda etapa del Programa Nacional de Formación Continua del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en la etapa número 5, que se denomina Aplicación Práctica y Conclusiones de las sesiones 17 y 18. En este día damos seguimiento al diplomado La evaluación formativa desde los campos formativos en la nueva escuela mexicana, impartido por el Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del CENTE del Estado de Sonora. En ese sentido, expresamos un profundo agradecimiento a quienes con su gran apoyo hacen posible que estas actividades de carácter académico y formativo impulsadas por nuestra organización sindical, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, a los secretarios y secretarias generales de las secciones sindicales participantes, a nuestros compañeros representantes del Comité Ejecutivo Nacional en cada una de esas secciones, y desde luego a quienes conforman el equipo académico del Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54. Nuestro agradecimiento a la rectora, doctora Beatriz Cota Ponce, asimismo al doctor Marcos Carrizosa, secretario técnico de esa misma institución, a las maestras y maestros inscritos en este diplomado, a las coordinadoras y coordinadores seccionales, a sus equipos académicos, así como a la comisión organizadora nacional que el día de hoy se encuentra presente en esta sede de nuestro Comité Ejecutivo Nacional del CENTE. A todas y a todos los participantes les deseamos el mayor de los éxitos. Y en ese sentido también expresarles que estaremos con ustedes en la conducción y moderación de este módulo, la maestra Aida Guadalupe Salgado Chacón y un servidor, Enrique Venegas Silva. Estimada maestra Aida Guadalupe, le solicito de la manera más atenta que continúe con el desarrollo del siguiente punto de la agenda del día de hoy. Gracias, maestro Enrique. Un gusto saludarlos, compañeras, compañeros. El objetivo de este diplomado es la evaluación formativa desde los campos formativos en la nueva escuela mexicana. Es capacitar a los educadores para comprender, diseñar y aplicar estrategias de evaluación formativa que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes mediante la implementación de métodos innovadores y efectivos en los distintos campos formativos, contribuyendo así a una educación más humanista, inclusiva y significativa en el contexto de la nueva escuela mexicana. El objetivo de esta reunión es revisar el módulo 5 y aplicar la práctica y conclusiones. Este módulo está estructurado por 4 sesiones. Hoy abordaremos las sesiones 17 y 18 con los temas. En la sesión 17 tenemos estudio de casos y análisis de prácticas docentes, análisis de casos prácticos en evaluación por asignaturas y campos formativos, discusiones grupales sobre enfoques efectivos. En la sesión 18 tenemos el diseño de estrategias de evaluación para el aula,
creación de estrategias de evaluación adaptadas a contextos específicos, integración de enfoques aprendidos en el aula. Les presentamos al equipo académico del Centro de Estudios Educativos y Sindicales de Sonora, ponentes responsables del módulo 5, sesiones 17 y 18. Maestra Antonia Esperanza Guerrero y la doctora Hernández Delgado Valenzuela. De igual manera, presentamos y agradecemos a los compañeros intérpretes que nos auxiliarán en la lengua de señas mexicana. Maestra Yerlanesi Félix Quintana y maestro Daniel Martínez Gámez. A continuación, me permito dar lectura a la síntesis curricular de la maestra Antonia Esperanza Guerrero Valenzuela. La maestra Antonia Esperanza es ingeniero industrial y de sistemas con maestría en didáctica de las matemáticas, con 13 años de experiencia frente a grupo en la disciplina de matemáticas. En su experiencia laboral, fue secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, docente de la disciplina de matemáticas frente a grupo, es facilitadora en curso de promoción horizontal en el Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del CENTE Sonora, es asistente de docente en educación especial y evaluador de proyectos, así como cursos y diplomados en metromatemáticas, matemáticas aplicadas, habilidades digitales, gestión escolar, proyectos educativos, lengua de señas mexicana y la nueva escuela mexicana. De igual manera, comparto con ustedes la síntesis curricular de la doctora Adriana Edith Hernández Delgado. La doctora es docente de educación especial con especialidad en el área intelectual, con 13 años de servicio y carrera en el magisterio. Estudió la licenciatura en educación especial, área intelectual, maestría en educación basada en competencias y tiene un doctorado en docencia, así como cursos y diplomados, por mencionar algunos, de gestión directiva, la nueva escuela mexicana, el coaching ontológico, lengua de señas mexicana y habilidades digitales. Actualmente es directora del Centro de Atención Múltiple Estatal número 15, profesora Lidia Cotaque Barrios, con énfasis en población sorda. Es diseñadora de cursos en Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54. Es facilitadora en curso de promoción horizontal, facilitadora y colaboradora en el Centro Regional de Formación Profesional Docente y catedrática en Covach. También nuestras ponentes hablan el idioma inglés. Muchas gracias a todas y todos. Bienvenidos. Muchas gracias, maestra Aida Guadalupe. Estimadas compañeras, estimados compañeros, antes de ceder el uso de la palabra al equipo académico del Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del CENTE, les reiteramos la importancia del registro de asistencia que cada sección sindical les hace llegar. De igual manera, solicitamos su valiosa colaboración para responder a la encuesta de valoración que nos retroalimenta para el mejoramiento del trabajo de cada módulo de este diplomado. Al término de las intervenciones y durante la exposición de nuestros expertos, quienes darán respuesta a cada una de las preguntas, a cada una de las inquietudes derivadas de las exposiciones, para lo cual les solicitamos registrar sus comentarios en el chat. Sin más preámbulo,
cedemos el uso de la palabra a los ponentes que nos harán llegar sus conocimientos del Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54. Estimadas maestras, tienen ustedes la palabra y adelante con cada uno de los módulos que tenemos preparados para el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues damos inicio con esta intervención. Estos son voy a mencionar los contenidos que veremos el día de hoy. Iniciaremos con el primer punto, estudio de casos y análisis de las prácticas docentes. Como segundo punto, tenemos perfil del docente de la nueva escuela mexicana en el proceso de la evaluación formativa. Como tercer punto, experiencias de prácticas docentes. Y como cuarto punto, diseño de estrategias de evaluación para el aula. Muy bien, entonces, iniciamos con estudio de caso y análisis de prácticas docentes. El estudio de casos y análisis de prácticas docentes se refiere a la metodología que implica examinar situaciones reales o simuladas en el contexto educativo para reflexionar críticamente sobre las prácticas docentes, identificar buenas prácticas y áreas de mejora y aplicar teorías pedagógicas en situaciones concretas. Ahora bien, ¿a qué se refiere con un enfoque metodológico? Esto se refiere a la estrategia que se utiliza para diseñar y llevar a cabo una investigación o estudio. Incluye la selección de los métodos y técnicas de investigación, definición de la población y muestra, recopilación y análisis de los datos y la interpretación de los resultados. Este enfoque puede variar dependiendo del tipo de investigación. Cabe mencionar que este método es característico de la investigación cualitativa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se enfoca en la recopilación y análisis de datos no numéricos, como textos, imágenes y observaciones, para obtener una observación más profunda. Y con esto nos podemos dar cuenta que está muy acorde al enfoque de la nueva escuela mexicana, que nos habla de un enfoque humanista. Su objetivo es producir un razonamiento inductivo a partir del estudio, la observación y la recolección de datos, estableciendo así hipótesis y teorías. ¿Qué es esto? ¿En qué nos habla? ¿Qué nos quiere decir con un razonamiento inductivo? Nos dice que comienza con la observación de casos o experiencias específicas. Busca patrones y relaciones a partir de la observación, hace generalidades basándose en los patrones y relaciones identificadas, pero es importante tener en cuenta que no es absolutamente cierto, debido a que el razonamiento se basa en casos específicos. Ahora bien, citémonos en un ejemplo. Según mi observación, yo puedo decir que los pájaros que yo he visto tienen alas. Ahora, ¿cuál sería en este caso el patrón? El patrón sería que los pájaros tienen alas. Y la generalidad, en este caso, sería que todos los pájaros tienen alas. Pero si me llevo esto a un contexto en la educación, por ejemplo, yo como docente frente a grupo de la disciplina de matemáticas, digo, mis alumnos presentan dificultades en las operaciones básicas. Esa es mi observación. ¿Cuál sería el patrón? El patrón sería los alumnos de primero y secundaria presentan dificultades en operaciones básicas. Y la generalidad sería todos los alumnos presentan dificultades en las operaciones básicas. Esta metodología es esencial para el desarrollo profesional de los docentes y para la mejora continua de la calidad educativa.
Nosotros ya hemos trabajado con metodologías dentro de la nueva escuela mexicana, hemos trabajado específicamente, bueno, en algunos casos con 4 metodologías sociocríticas. Esta es como, al ser una metodología, también cuenta de fases, ¿ok? Cuenta con 5 fases. La primera fase es la selección y definición del caso. Se deben identificar los ámbitos en los que es relevante el estudio. Sus objetivos pueden ser fuentes de información, el problema y los objetivos de investigación. Como segunda fase, tenemos la elaboración de una lista de preguntas. Después de identificar el problema, es fundamental realizar las preguntas pertinentes para guiar la investigación. Podemos empezar con una pregunta global y de ahí irla fragmentando en diversas preguntas. Como punto número 3, tenemos la localización de las fuentes de datos. Los datos se pueden obtener observando, preguntando, examinando. De ahí nosotros podemos echar mano de diferentes técnicas que tenemos para reunir la información. Como punto número 4, tenemos el análisis e interpretación. El objetivo es tratar la información recopilada durante la fase anterior y establecer relaciones de causa-efecto, tanto como sea posible con respecto a lo observado. Y como punto número 5, es importante la elaboración de un informe. Este debe de ser cronológicamente detallado. Tenemos, además, se debe de explicar cómo se ha conseguido la información. ¿Para qué es todo esto? ¿Por qué debemos de llevar un orden al momento de presentar este informe? Es porque debemos de pretender o trasladar al lector a la situación y provocar su reflexión sobre el caso. Ahora, esta metodología, ¿qué es lo que nos va a permitir? Aquí lo podemos observar desde 2 diferentes visiones, desde el docente y desde el alumno. Ahora, vamos a ver qué nos va a permitir a nosotros como docentes. Nos va a permitir observar y analizar situaciones educativas detalladas, lo que nos va a permitir comprender mejor los desafíos y las dinámicas dentro del aula. ¿Ok? Ahora, también nos va a permitir esta metodología fomentar un aprendizaje activo y reflexivo, donde los docentes no solo vamos a revisar nuestras propias prácticas, sino que también vamos a aprender de las experiencias de otros. Ahora, si nos situamos desde el punto de vista del alumno, ¿qué es lo que buscamos con este aprendizaje activo y reflexivo? Si recordamos un poquito, el enfoque de la NEM es humanista. ¿Qué quiere decir esto? Que promueve un aprendizaje activo reflexivo, lo que significa que los estudiantes son considerados como seres humanos integrales, con capacidades cognitivas, emocionales y sociales. En este enfoque, los estudiantes son protagonistas. Hay que tener siempre presente esto. Son protagonistas de su propio aprendizaje. Esto implica que los estudiantes participan activamente. Aquí ya no son solamente receptores, sino que ellos también participan activamente en la creación de su propio conocimiento. Además, desarrollan habilidades de pensamiento crítico y reflexivo. Aprenden a analizar, evaluar y reflexionar sobre la información y experiencias que tienen. También desarrollan habilidades emocionales y sociales, ya que ellos aprenden a gestionar emociones, a reconocer sus propias emociones y a desarrollar habilidades de comunicación, de colaboración y de empatía. Y este punto también me parece muy importante, ya que los alumnos aprenden a aprender. Aquí los alumnos desarrollan las habilidades cognitivas. ¿Qué quiere decir? Que aprenden a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Esta metodología no solo se enfoca en los estudiantes. Aquí podemos observar que también se enfoca en nosotros como docentes. Además
Esta metodología promueve la colaboración entre docentes, creando oportunidades para discutir y debatir sobre estrategias pedagógicas y soluciones a problemas comunes. Muchas veces tenemos en nuestra mente que discutir lleva una connotación negativa o que va a generar un conflicto. Sin embargo, si nosotros presentamos un debate, una discusión muy bien estructurada, bien nutrida, nos puede llevar a grandes acuerdos en donde los más beneficiados son los alumnos, son los estudiantes. También esta metodología facilita la conexión entre la teoría y la práctica. Aquí nosotros como docentes podemos aplicar conceptos y teorías pedagógicas en contextos reales, lo que nos ayuda a cimentar la comprensión y a desarrollar habilidades prácticas para manejar situaciones diversas dentro del aula. Aquí es muy importante destacar nuestra planeación. Nuestra planeación debe de ser flexible, debe de presentar los ajustes necesarios de acuerdo al contexto en donde nosotros lo estamos aplicando. Cuando yo inicié mi labor como docente, esta preciosa profesión, me dieron un consejo que nunca se me va a olvidar. Lo recibí de parte del maestro Juan Ceballos. Él me dijo, no planees lo que tú quieres enseñar, planea lo que tus estudiantes, lo que ellos quieren aprender. Entonces, cuando nosotros estamos planeando, es importante, previo a esto, nosotros tener conocimiento de qué es lo que les gusta a nuestros alumnos, de qué es lo que a ellos les llama la atención para nosotros lograr captar su atención. Y también, ¿por qué no?, plantearnos posibles escenarios en los que nosotros podíamos estar dentro del aula. Imaginar qué es lo que ellos nos podrían preguntar, en qué ellos podrían tener inquietudes, qué es lo que les gustaría conocer. Para nosotros ya sí, y yo sé que es un reto muy grande más para los que estamos en educación secundaria, ya que muchas veces nosotros tenemos que hacer estas adecuaciones y estos ajustes hasta 3, 4, 5 veces durante nuestro día, porque estamos cambiando de alumnos cada módulo. A veces son 7 módulos durante el día. Entonces, ¿por qué usar el estudio de caso dentro del aula? El estudio de caso va a permitir desarrollar en nuestros alumnos y también, ¿por qué no?, en nosotros, diversas habilidades, tales como el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la habilidad de análisis, la capacidad de síntesis, ya que ellos van a presentar los resultados de una forma concreta. Los invita a la toma de decisiones, consolidando así su aprendizaje significativo, porque van a argumentar el por qué están tomando esa decisión. La evaluación de datos para poder tomar la decisión. Ellos primero van a evaluar la información con la que adquirieron para poder hacer la toma de decisiones. Además, van a presentar soluciones innovadoras y creativas que sean aplicables. También dice que van a aplicar conceptos a soluciones. Es importante que el aprendizaje significativo, ya que lo materializan en conocimiento, ¿okay? Lo llevan de lo teórico a lo práctico. Ahora, ¿cuáles son las características principales de esta metodología? Como punto número 1 es que está basado en problemas reales, al analizar situaciones que podrían encontrarse en la vida real. Como punto número 2, tenemos que fomenta la participación activa. ¿Ok? ¿De quién? De los alumnos, ya que ellos interactúan con la información, formulan hipótesis y además proponen soluciones al caso que se está planteando. Y como punto número 3, tenemos la aplicación de teorías a situaciones concretas. Era lo que ya mencionábamos ahorita, ya que se pone en práctica conceptos teóricos relacionados directamente con la resolución de problemas. Ahora bien, si ya estábamos manejando otras metodologías sociocríticas, ¿qué hace diferente esta metodología a las otras metodologías? Aquí voy a mencionar antes que esta metodología cuenta con fases, como ya lo había mencionado. Lo que hace también diferente esta metodología es que no es necesario llevarlos de manera consecutiva conforme las presenté ahorita. Se pueden
presentar de diferentes maneras, no es como las otras metodologías en donde tiene que seguirse la secuencia y no se puede saltar ninguna fase, ninguna etapa, ningún paso. Aquí nos habla de que es más profundo que los ejercicios tradicionales, ya que a diferencia de los ejercicios de memorización o resolución mecánica de problemas, el estudio de casos exige un análisis crítico y un enfoque múltiple. Como segundo punto es que maneja una perspectiva múltiple. Aquí no hay una solución única correcta. Los estudiantes pueden llegar a diferentes conclusiones válidas dependiendo de su enfoque y su justificación. Es muy importante que los jóvenes argumenten. También en esta metodología, ¿qué la hace diferente de las demás? Que para poderla aplicar necesita que los alumnos tengan conocimientos previos de los contenidos que se van a abordar durante esta metodología. Ahora, ¿cuál es la importancia del estudio de caso en la evaluación formativa? Uno de los aspectos es que fomenta el aprendizaje activo. ¿Cómo lo hace? Por medio de la investigación y del análisis. Aquí, los estudiantes deben de investigar, recolectar la información relevante, analizar los hechos y formular estrategias para enfrentar los desafíos del caso. Es por eso que el caso debe de estar muy bien estructurado. También por medio de proponer soluciones. Al evaluar diversas alternativas, los alumnos ejercitan el pensamiento crítico y creativo, lo que mejora su capacidad para resolver problemas complejos. Aquí esta parte es muy importante ya que los alumnos ya no nada más están siguiendo un caminito. Es que primero tengo que hacer esto, luego esto, luego esto. No, ellos proponen cómo lo pueden resolver, son creativos y usan su pensamiento crítico al momento de estar proponiendo estas soluciones. Aquí otro punto importante es que desarrolla el pensamiento crítico. ¿Cómo? Por medio de la exploración de múltiples soluciones. Aquí se consideran diferentes enfoques, se evalúan los pros y los contras y se justifica su elección de solución. Aquí los jóvenes se pueden dar cuenta que los problemas no solamente tienen una solución, puede tener varias soluciones. ¿Por qué? Porque pueden escuchar a sus compañeros cómo plantean una solución, cómo otro equipo plantea otra solución. También tenemos el enfoque en la causa y el efecto. Comprende las relaciones entre los eventos y las decisiones favorables, favorece la toma de decisiones informada. Aquí es lo que mencionábamos, que los jóvenes argumentan. Para poder argumentar previamente, ellos ya se informaron, hicieron un estudio, analizaron, vieron las fuentes, investigaron, para poder llegar y plantear y dar una decisión informada. Otro punto importante son los beneficios que se tiene para la evaluación formativa. Aquí tenemos la evaluación de habilidades complejas. Se evalúa la capacidad de los estudiantes para aplicar conceptos en contextos prácticos, su toma de decisiones y su pensamiento crítico. Son tres aspectos que ahorita los voy a retomar más adelante en los que nosotros podemos dividir este estudio de caso para llevar a cabo la evaluación. También tenemos en este caso una retroalimentación continua. Proporciona retroalimentación continua a los estudiantes, ayudándolos a refinar sus soluciones y mejorar su comprensión. Aquí es importante que en cada una de las etapas o en cada uno de los pasos del estudio de caso, nosotros estemos brindando una retroalimentación para que los jóvenes vayan mejorando o vayan haciendo los cambios adecuándose a lo que ellos están buscando. Ahora, ¿cuáles son los componentes de un estudio de caso? Tenemos tres elementos esenciales, que es el contexto, el problema clave y los actores involucrados. En el contexto, aquí se proporciona información de fondo que ayuda a estudiantes a entender las circunstancias del caso. Puede incluir aspectos históricos, sociales, económicos o políticos. Otro componente, un elemento especial, es aquí el problema clave. Este es el corazón del caso. Los problemas que los estudiantes deben de identificar
y resolver. Estos pueden ser explícitos o estar implícitos en el texto del caso que nosotros vamos a entregar. Actores involucrados. Aquí, las personas o grupos cuyas decisiones o acciones están en juego. Estos son los actores involucrados. Se deben de considerar las perspectivas y los intereses de estos actores para formular soluciones viables. Ahora, para yo poder escribir un caso, ¿ok? Antes de esto, yo debo de describir brevemente el caso. ¿Qué quiere o se puede escribir? Me debo de cuestionar, ¿tiene acceso a todas las fuentes de información? ¿Por qué le parece interesante la experiencia? Aquí basándome en el estudiante. También debo de pensar en la secuencia de temas del curso. ¿Cuál se va a utilizar en el caso? ¿Dónde estaría localizado este caso dentro de mi curso que yo estoy impartiendo? ¿Por qué? También tenemos que desarrollar un esquema del plan de temas del caso. ¿Cuáles van a ser los capítulos? ¿Cuáles son los contenidos que se van a trabajar? ¿Cuáles se van a abordar? Otra de las cuestiones que me debo de hacer, ¿cuáles son los objetivos pedagógicos de este caso? ¿Qué podrían aprender los estudiantes? Sobre todo esta parte, ¿qué buscamos nosotros como docentes que aprendan al implementar este caso o al solucionar este caso? ¿Cuál cree usted que será el proceso de discusión? ¿Cuáles serán las controversias o puntos de análisis que se van a presentar? Era lo que mencionaba ahorita, estar preparados para lo que ellos pueden preguntar, para lo que ellos pueden tener dudas. Otro aspecto es escribir las preguntas principales y de refuerzo. Tenemos que tener un backup en las cuales se va a centrar cada etapa del proceso de discusión. También debemos de escribir un párrafo preliminar, primeramente del caso, y un esquema de todo lo que se va a llevar a cabo en el caso. Después de esto, ya que tengo un enfoque más general, debo de escribir el primer párrafo, el final del caso. Me voy a partir de una introducción al final, que es lo que busco lograr. Ya después de eso, yo voy a hacer un resumen de cada uno de los pasos que voy a llevar a cabo, y ahora sí, voy a preparar un cronograma de trabajo con las preguntas de investigación adicionales, qué es lo que voy a realizar. Ese cronograma debe de estar muy bien estipulado porque en esta metodología es muy importante controlar los tiempos. Ahora, ¿cuáles serían unas orientaciones básicas para la construcción del caso? Aquí nos podemos plantear unas preguntas que sería, ¿cuál es el problema concreto que se sitúa en el centro del caso? ¿Cuál sería este problema que yo quiero investigar, que yo quiero analizar? Otra cuestión sería prudente dar detalles que enfoquen la solución o dejarlos libres para que ellos hagan y obtengan diversas hipótesis de solución? Otra pregunta sería interesante que el alumno involucre varias soluciones viales o que solo sea una la correcta. Todo eso nos debemos de preguntar antes o durante la estructura cuando nosotros estemos desarrollando el caso. Ahora, un buen caso, cuando nosotros decimos tenemos un buen caso, este caso debe de ser verosímil, de modo que su argumento sea posible, que quede la impresión de que ya lo ha vivido alguien, que sea provocador, que la historia cuente y estimule la curiosidad e invite al análisis de sus personajes. También que sea conciso, ¿ok? Que no tenga tantos adornos, que no sea muy ni un exceso de tecnicismos, que sea cercano al entorno, que esté adecuado al entorno más cercano de nuestra propia cultura. Tenemos que ver el contexto. Ahora, ¿qué es lo que debemos de evitar al momento de construir un caso? Debemos de evitar decirles a nuestros alumnos demasiada información. O también, en su defecto, omitir información importante, ya que si nos excedemos en información podemos hacer que el alumno
considere que ya no es necesario investigar o que lo confundamos al darle demasiada información. También otro aspecto que debemos de evitar es dejar los datos inconclusos. Aquí, en esta parte, se sugiere tomar el papel de entrevistador y darle de periodista, darle información más completa sin subjetividades y sobre todo que estos datos sean completos y claros. También debemos de evitar ser redundantes en la información. Tenemos que presentar un texto, una manera expositiva que sea clara y concisa a lo que nosotros queremos lograr. En esta metodología hay dos roles muy fundamentales y principales, que es el rol del docente y el rol del alumno. Y hay tres tiempos muy marcados: el antes, el durante y el después. Vamos a empezar con el rol del docente. Antes, ¿qué debe de hacer el docente antes de entrar al aula y querer implementar el estudio de caso y presentarles un caso a los alumnos? Antes, el docente debe de elaborar el caso. También es importante que el docente tenga experiencia en dirección activa de grupos, tener una actitud honesta y científica, motivar tanto al análisis riguroso como a la toma de decisiones, ya sea en lo individual o en equipo, propiciar el caso a analizar, nosotros ver una introducción al caso que nosotros queremos desarrollar. Facilitar el proceso de estructuración de un caso, ya tenerlo estructurado. Determinar claramente el problema o los problemas que se plantean en el caso. Analizar las causas y posibles consecuencias. Determinar las posibles alternativas de acción que podrían considerarse. Vuelvo a este punto, tenemos que planear desde antes a dónde nos va a llevar o a dónde nos puede llevar. Tomar una decisión ante los hechos y saber justificarla perfectamente. Durante, el docente debe de formular buenas preguntas. Conceder la palabra a los alumnos. Recuerden que aquí el protagonista es el estudiante. Hacer que todos participen. Evitar que un participante sea exhibido por otro o que también inhiba a otro compañero. ¿Ok? Evitar exponer opiniones propias. ¿Por qué? Porque podríamos sesgar el conocimiento del alumno. Entonces, dejarlos, omitir esa parte, nosotros no dar opiniones propias. Y también, pues durante tenemos que estar utilizando ya sea pizarrón, pantalla, lo que nosotros utilicemos dentro del aula. Y este punto muy importante es administrar el uso del tiempo. Esta metodología, este aspecto es muy importante, administrar. ¿Por qué? Porque si no lo administramos, nos puede llevar por otros caminos o podemos perder de vista el objetivo principal del caso. Después, aquí el docente debe de sintetizar lo que descubra en el grupo. Tiene que tener esa capacidad de síntesis. Debe de reformular las intervenciones de los alumnos. Promover la reflexión grupal sobre los aprendizajes que se han logrado. Y durante todo este trayecto, en el antes, durante y el después, el docente debe de llevar al grupo de una fase a otra. También debe de mantener a los alumnos, mantener a los alumnos atentos y que estén pendientes de cuál es el objetivo. Ahora, el rol del alumno, el antes, durante y después. El alumno previo debe de entender y asimilar qué es el estudio de caso, el método de estudio, en qué consiste, ¿ok? Debe de conocer las fases, debe de tener conocimientos previos sobre el tema, sobre el contenido que se vaya a abordar. El alumno ya debe de tener conocimientos previos, debe de saber trabajar ya sea de manera individual o en equipo y además debe de formular preguntas relevantes para la solución del caso. Durante, el alumno debe de participar mediante la expresión de sus opiniones, juicios, hechos y posibles soluciones. El alumno debe de estar a la disposición de estar participando.
Además, debe de escuchar atenta y abiertamente las opiniones de los demás para ir formando su posible solución. Después, el alumno debe de llegar a un consenso global, a una generalidad. También debe de reflexionar sobre los aprendizajes logrados. ¿Qué le dejó esta metodología? ¿Qué le dejó este estudio de caso? Ahora, tenemos diferentes tipos de estudio de caso. Tenemos en este caso 4. Tenemos los simples, los complejos, los abiertos y los cerrados. En los simples, en estos casos hay solamente una solución clara y directa. Generalmente son utilizados para enseñar principios básicos o habilidades específicas. Por otro lado, tenemos los casos complejos. En esta parte se involucran múltiples variables y se requiere de un análisis más detallado con soluciones posibles. Aquí va a haber varias soluciones, ya no nada más es una como el simple. En el complejo ya tenemos más soluciones, tenemos múltiples variables. En los casos abiertos, aquí nos permiten diferentes enfoques y soluciones. Están diseñados para fomentar un pensamiento divergente. ¿Okay? Está más abierto. Tenemos aquí más para fomentar para que los alumnos sean capaces de tener un pensamiento que los lleve o los encamine a diferentes lugares. En los cerrados se tiene una solución o un conjunto limitado de respuestas correctas. Son útiles para evaluar la comprensión de los estudiantes sobre un tema específico. Pues hay varios ejemplos que se pueden citar. Continuando con esta intervención, cedo la palabra a la doctora Edith. Muchas gracias, maestra Antonia. Me voy a permitir continuar aquí con la presentación. Listo, ahí va. Y vamos a hablar de análisis de casos prácticos en evaluación por asignaturas y campos formativos. Es un honor para mí estar con ustedes y me voy a permitir recuperar algunas de las participaciones tan interesantes que en este momento ustedes estaban teniendo durante la intervención de la maestra Antonia. Recupero. La maestra Dulce María nos decía, cuando hablamos de los análisis de caso, nos debemos de centrar en problemas tan comunes como son el problema que tenemos de la basura. Recuerden que cuando nosotros le damos un sentido a lo que estamos enseñando en las aulas y los alumnos lo trasladan a hechos reales, toma realmente significado. Nos decía también la maestra Guadalupe Cisneros, el aprendizaje situado toma gran relevancia de la misma manera para enriquecer los aprendizajes, un aprendizaje activo, un aprendizaje significativo. El maestro Rafael Aguilar decía que no debemos de dejar datos inconclusos. En toda la recopilación de información y en todo lo que abordaba ahorita la maestra Antonia es precisamente la importancia de tener el panorama completo para tener una intervención que sea pues acorde a las necesidades y sobre todo a lo que requieren nuestros alumnos en ese momento. La maestra Azucena Lujano nos decía que todo debe de ser con base a una problemática de su contexto, que se entrelaza directamente con lo que nos decía la maestra Dulce María, de evocarnos a cosas que estén pasando, ya sea en nuestra colonia, en nuestra comunidad, en nuestro contexto. Y retomo esta última, con la cual vamos a hilar el siguiente punto que ahorita vamos a retomar. La maestra Marta Montaño Rodríguez nos decía, la actitud del maestro es lo principal para ganarse la confianza del alumno y que se sienta seguro. Y de aquí vamos a partir. ¿Cuál será el perfil del docente de la nueva escuela mexicana en este proceso de evaluación formativa? ¿Cómo consideran ustedes que debe de ser el docente o que debemos de ser todos los profesionales de la educación a la hora de estar evaluando bajo el enfoque de la nueva escuela mexicana? ¿Qué se les viene a la mente? Apóyenme aquí en el chat, aquí lo tengo abierto. Ok.
Aquí nos mencionan que el aspecto afectivo es sumamente importante, totalmente. La cuestión emocional, socioemocional, ha tomado gran relevancia y no porque antes no fuera importante, sino porque nos hemos dado la tarea de analizar y estudiar cómo eso interfiere en los procesos educativos de nuestros alumnos. También nos dice por acá la maestra Irma Trejo que sean justos, la maestra Rosamelia nos dice que sean flexibles, también nos hablan de un docente humanista, un docente humano. Nos dicen que sea, la maestra Dulce María nos dice empático, reflexivo, ser un guía, un facilitador, ser asertivo. Qué importante se vuelve el ser asertivo. Coinciden con flexibles, humanistas, inclusivos. ¿Qué más vemos por aquí? Que sea creativo, que genere confianza. ¿Qué tan importante se vuelva que nuestros alumnos nos tengan confianza, que nos vean como un agente de un lugar seguro para ellos? Nos dice que deben de ser resilientes, excelente. Nos hablan también de ser flexibles, empáticos, que tengamos apertura. Por acá coinciden muchos con la cuestión de empatía, de ser asertivos, congruentes. Qué buena palabra en nuestra tarea educativa, ser congruentes. Lo que decimos, que tenga congruencia con cómo actuamos. Esto se vuelve relevante. Hemos elegido una carrera en la que siempre vamos a ser ejemplo y siempre vamos a estar bajo los reflectores. Siempre habrá algunos ojitos mirándonos. Por acá tenemos que ser innovador, que sea asertivo. ¿Qué más? Por acá tenemos tolerantes, tolerancia, se vuelve algo fundamental en nuestra tarea ardua de enseñar, ¿no? Luego tenemos también autodidacta, también. Hemos elegido una carrera donde no significa que ya estudiamos y ya terminamos. De manera constante nos vamos a estar preparando. Seña de eso es que ustedes están aquí con nosotros, preparándose y sumándole un escaloncito y preocupados por brindar una educación de calidad y una educación que esté acorde a las necesidades y a los requerimientos que tenemos hoy en día. También nos dicen por acá que sea una guía, que sea que el alumno se sienta contento. Qué bonito que nuestros alumnos se sientan felices de llegar a las aulas, entusiastas. Y voy a cerrar con esta última, que hay que enseñar con el ejemplo, nos dice la maestra Luz Margarita Hernández. Y vamos a ver qué tanto nosotros ahorita ya teníamos definido cuál es ese perfil del maestro de la NEM a la hora de evaluar. Dice, va a ser un facilitador de la capacidad de autorrealización. Aquí, desde este momento, ya cambia lo que se requiere o el papel que juega el docente o el profesional de la educación a la hora de evaluar. Antes teníamos la idea o fuimos formados bajo la idea de que el maestro se paraba y daba cátedra. Ahora nos menciona que vamos a ser un agente facilitador para que nuestro alumno se autorrealice. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro alumno pueda debatir, que nuestro alumno nos ponga en jaque con cuestiones tan sencillas como cuestionarnos, como tener cierta curiosidad por lo que está pasando a su alrededor. Luego nos habla también de que fomentemos el autoaprendizaje, el espíritu cooperativo y la creatividad. ¿Qué significa esto? Queremos formar alumnos que sean capaces de resolver a los problemas a los que se encuentran en la vida diaria. Y eso va a depender mucho de la creatividad y de cómo moviliza las diferentes habilidades que tiene para salir adelante de una manera pues exitosa, ¿sí? Dentro de lo que nosotros debemos de manejar en este perfil del docente de la nueva escuela mexicana a la hora de estar evaluando es estar abierto a nuevas formas de enseñar. Lo mencionaban ahorita con sus comentarios tan asertivos. Definitivamente, compañeros, tanto ustedes como yo fuimos formados de una manera distinta. Y no significa que haya sido una manera incorrecta, significa que los tiempos eran distintos. Y el hecho de que nosotros estemos abiertos a nuevas formas de evaluar y a nuevas formas de enseñar, significa que vamos a tener que centrarnos en una palabra clave: reaprender. El mundo nos está exigiendo reaprender. Las demandas, tanto de nuestra comunidad, a nivel nacional, a nivel internacional, nos hablan de tener una flexibilidad para poder atender los requerimientos que estamos teniendo ahorita nosotros. Y para eso debemos de tener un criterio amplio. ¿Qué significa esto? Antes
hablábamos de cuestiones muy cuantitativas. Ahora debemos de tener un criterio donde vamos a tomar en cuenta diferentes situaciones, no solamente qué número nos arroja. Vamos a evaluar, ahorita lo mencionaban también por aquí, cuestiones actitudinales. ¿Cómo llega el alumno? ¿Qué tanto participa? ¿Qué tanto le gustan las clases? ¿Qué tanto tiene disposición para aprender? ¿Qué tanto se quiere incluir en las actividades? ¿Y qué a veces o en ocasiones sucede en las aulas? ¿Qué está limitando esa participación de mi alumno? ¿Sí? Vamos a evaluar competencias, movilización de saberes, habilidades cognitivas, habilidades sociales, habilidades emocionales, todo lo que está alrededor de nuestro alumno son aspectos que nosotros vamos a evaluar y que nosotros vamos a tener el amplio criterio de tomarlos en cuenta a la hora de emitir una evaluación. Y nada de esto va a ser posible si nosotros no conocemos el contexto y no conocemos a nuestros educandos. ¿Qué significa esto? Todos nuestros alumnos, los que tenemos en las aulas, son distintos, al igual que ustedes, al igual que nosotros, al igual que todos. Todos somos diferentes. ¿Y qué significa esto? Que tenemos diferentes gustos, que tenemos diferentes intereses, que tenemos diferentes ritmos de aprender, formas de aprender, que tenemos también diversas maneras en las que nosotros damos a conocer o demostramos cómo es que nos apropiamos de ciertos conocimientos. Y para eso es importante diferentes procesos en el perfil del maestro de la nueva escuela mexicana a la hora de evaluar. Cómo conocer el contexto, cómo ser perceptivo, cómo siempre estar atento a los detalles. Nosotros por añadidura, cada que inicia un ciclo escolar hay un proceso de observación. Aunque nos quedemos con el mismo grupo que teníamos el ciclo escolar anterior, debemos de estar atentos. ¿Qué cambio hubo? ¿En qué etapa están ahora nuestros niños? Y eso va a depender mucho de nosotros a la hora de estar observando y de estar recopilando información que nos dé los insumos necesarios para poder brindar un proceso de evaluación. ¿Y qué se nos pide? Ser propositivos, ¿sí? Un profesional de la educación que tenga claro qué es lo que va a perseguir. A veces nos es mucho más sencillo visualizar todo aquello que nos pudiera limitar nuestra tarea a la hora de educar. Pero ¿qué va a ser lo importante? Que nos centremos en lo que sí se puede, qué es lo que sí tenemos, con qué sí contamos, de dónde vamos a echar mano, por así decirlo. Que tengamos bien definidos nuestros propósitos en esta tarea de educar. También se nos pide ser innovadores. Vivimos en un mundo acelerado y en un mundo donde nuestros alumnos, donde nuestros pequeños ya conocen demasiado de tecnología, donde nos están rebasando en estas cuestiones. Debemos de buscar ciertas estrategias y ciertos mecanismos donde vayamos a la par de nuestros alumnos. Debemos de ser inclusivos. Un perfil inclusivo nos habla no solamente de atender a los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación o alumnos con discapacidad. Hablar de cuestiones inclusivas es ver a toda la población que se encuentra vulnerable. Y eso nos abarca a todos. Es decir, brindar una educación, brindar estrategias y buscar atender a toda la población que nosotros tenemos. ¿Y cómo puedo ser propositivo, innovador e inclusivo? Pues tengo que ser sensible a las necesidades de mis alumnos. Qué maravilloso fuera que tuviéramos un grupo donde todos aprenden de la misma forma, donde todos tienen interés por las mismas cosas, donde todos requieren exactamente lo mismo. Fuera una tarea muy sencilla, pero parte de lo que nos distingue a nosotros como seres humanos es precisamente esas diferencias que nos enriquecen como comunidad. Y para esto, pues debemos de ser también perceptivos, ¿sí? Ahorita lo hablábamos, el proceso de observación al inicio, todo eso nos va a dar a nosotros las pautas necesarias, no solo para realizar una planeación, lo mencionaba hace un momento la maestra Antonia con la cuestión de no planifiques con lo que tú quieres enseñar, planifica lo que los alumnos quieren aprender. Y para eso debemos de estar perceptivos, debemos de estar abiertos y sobre todo debemos de tener esa flexibilidad de saber que a veces lo que planeemos y que nos quedan a veces tan bonitas y tan bien detalladas nuestras planificaciones, a veces no va a ser posible llevarlas a cabo tal cual.
¿Por qué? Porque vamos a estar abiertos a las necesidades de nuestros alumnos, a no dejar a nadie afuera de nuestras planeaciones, por así decirlos, a buscar ser innovadores y tener un propósito en común, que es sacar adelante a nuestros alumnos. Y pues hemos preparado para ustedes una serie de entrevistas donde nos van a platicar experiencias de prácticas docentes desde la evaluación formativa. En este momento les vamos a pedir el apoyo, por favor, con la proyección del video. Docente de la asignatura de inglés en la secundaria estatal número 24, profesor Alejandro Sotelo Burray. Soy la maestra Ana Gloria Jiménez Williams, soy supervisora de nivel primaria. Soy la maestra Ivonne Guadalupe Arballo Moreno, de la Escuela Dr. Jaime Torres Bodet, de aquí de la ciudad de Hermosillo. Tengo 20 años de servicio. Soy el docente José Manuel Carrasco Alvarado, maestro de educación física en nivel primaria y media superior. La retroalimentación es muy importante, considerando el periodo sensitivo de los adolescentes. Ellos a cada momento están dando comentarios, retroalimentaciones, evaluaciones. Entonces trato de incorporar esto para mi práctica. Normalmente, debido a la naturaleza de la asignatura, es muy importante considerar sus aportaciones para poder modificar la práctica docente, para poder modificar la manera de enseñar, la manera de impartir las clases, y ellos lo valoran mucho cuando uno toma en cuenta sus aportaciones y la dinámica de la clase cambia y mejora bastante. Principalmente esta retroalimentación desde la función de supervisión la recupero a través de entrevistas, de un diálogo profesional, de acercamiento, de seguimiento en las instituciones escolares. En cada una de las visitas que nosotros realizamos en la función de supervisión, pues hacemos este tipo de entrevistas cercanas y esto nos permite que tanto personal directivo como docente se familiaricen con el acompañamiento y nos realicen sugerencias que desde la supervisión escolar podemos abordarlas, en el sentido de darles prioridad, atenderlas en la medida de nuestras posibilidades, de manera oportuna y con eficacia. Ellos son muy claros, ¿no? Desde un principio van dejando ver qué es lo que más les llama la atención como grupo. Por ejemplo, a veces la ciencia, a veces el arte, a veces sus gustos y sus necesidades. Entonces, a partir de ahí, yo voy tomando en cuenta por ejemplo, para un proyecto que me abarque varios campos formativos y los ejes articuladores, ir viendo, pues, ¿no? O sea, qué es lo que ellos necesitan más y de qué manera voy a poder lograr el objetivo, el aprendizaje de los PDA. Por ejemplo, tengo 3 niños autistas y con ellos trato de motivarlos mucho porque, por ejemplo, a uno no le gusta estar en el salón. Él quiere estar afuera, él quiere todo afuera y no quiere escribir. Entonces, a él le hago ajustes de la cantidad de texto, le intercambio, le pongo un libro para que lea, lo llevo afuera, que vaya haciendo ciertas actividades afuera mientras otros están adentro, o a veces nos salimos todos al patio. Trato de escuchar qué es lo que a ellos les gusta más, pues, ¿no? Para de ahí se parte el trabajo, pues, ¿no? Y luego les pongo un playlist con las canciones de fondo de lo que ellos mismos eligen. Tratamos de evaluar y de estar, por ejemplo, comentando, maestra, es que esto no está funcionando, eso no nos gustó, esto es aburrido, me dice, o sea, son muy directos, ¿no? Entonces eso a mí de repente me causaba conflicto porque como que uno venía acostumbrado a que esto y así, y así, y así, y así. Yo ahorita siento como que la misma libertad que tenemos de elegir y de escucharlos a ellos, pues eso nos va ayudando a enriquecer también el trabajo, ¿no? De que sea el alumno el centro, y eso es lo que más me gusta, pues, ¿no? De que así puedo lograr de verdad que ellos puedan aprender. Dentro del campo formativo de lo humano y lo comunitario, la retroalimentación es muy importante que se va dando dentro de las sesiones de educación física en todo momento. A los alumnos se les va explicando para qué nos va a servir cierta actividad y de manera que se les va a cuestionar para que les ayude, para que ellos mismos hagan las propuestas pertinentes en el transcurso de la sesión. Asimismo, se realizan portafolios de evidencia para nosotros seguir fomentando esa iniciativa
de las temáticas que se están viendo y favorecer y enriquecer al alumno de manera grupal, que se vaya dando también el trabajo colaborativo. La evaluación formativa, si bien no es nueva, ahora viene mucho a resaltar los aspectos no solamente del cumplimiento de actividades, cumplimiento de tareas, el que estén en clase, sino otros aspectos. Por ejemplo, ahora con el trabajo por proyectos ha venido a abonar bastante la evaluación formativa. Se les toma en consideración no solamente la asistencia, la participación, el desenvolvimiento en clase. Al ser una materia dentro del campo formativo de lenguajes, pues ayuda mucho a la interacción, ayuda mucho a la socialización, a la participación activa y sobre todo elementos, por ejemplo, el esfuerzo, el intento, el perder un poco la vergüenza de participar. Todos estos elementos abonan mucho para la evaluación. No solamente es una formación sumativa, sino todo el proceso de lo que el alumno hace dentro y fuera del aula. Primero se debe de realizar un diagnóstico para conocer las características de los estudiantes. De esta manera poder planificar y llevar a cabo algunas adecuaciones que de cierta manera sean pertinentes y adecuadas para que todos los alumnos sean inclusivos y que los demás participantes se enamoren de las actividades. Asimismo, ver las actitudes y que ellos también realicen sus propuestas. Lo que queremos en las sesiones de educación física es que los alumnos, aparte de que aprendan las temáticas, vengan ellos y se diviertan, que aprendan, que conozcan, que indaguen y de cierta manera nosotros poder ofrecerles también herramientas de manera lúdica para que ellos se diviertan y hagan algo distinto dentro de sus aulas. Creo que la flexibilidad en mi práctica docente ha ido aumentando bastante, debido a que también he tenido la oportunidad, por ejemplo, de tener alumnos de otros estados del país, y eso ayuda mucho en temas de la cultura, el compartir, ayuda bastante a que los estudiantes que tengo aquí pues conozcan un poco más. He tenido también alumnos de diferentes contextos educativos, por ejemplo, alumnos con necesidades educativas especiales, a las cuales se le ha tenido que adaptar, adecuar los contenidos, los materiales de estudio, y esto ha ayudado también a mejorar un poco mi práctica docente, para considerar todos estos elementos como parte de la práctica. En este tipo de discusiones, en nuestra experiencia, nos ha permitido estar sensibles, primeramente, a aquellas situaciones o problemáticas que se enfrentan de manera cotidiana en nuestros contextos escolares. Presentar sobre la mesa este tipo de situaciones nos permite llevar a cabo un diálogo profesional y que esa discusión realmente resulte de interés tanto para los colectivos directivos como docentes. Y eso nos ayuda a acercarnos y a resolver cualquier situación que se enfrenta en nuestra zona escolar. Primero que nada es tomar en cuenta los intereses de los alumnos, su motivación, las necesidades que tienen, qué es lo que el examen diagnóstico, todo lo que evaluamos del diagnóstico me arrojó, para de ahí partir, ¿no? Tratando de tomar en cuenta muy específicamente la cantidad de alumnos, cómo los voy a trabajar, si van a estar en equipo, si van a poder trabajar grupalmente. Tomar en cuenta, por ejemplo, si en matemáticas requieren más apoyo, quiénes son los que ocupan apoyo para la lectura, para la escritura, quién podría trabajar con quién, o sea, cómo embonar esos equipos. Todo eso para que en el caso de que hay alumnos que se me puedan quedar atrás en ciertas actividades, pues yo pueda hacer los ajustes pertinentes ya que estén trabajando, ¿no? Porque pues tengo 27 alumnos, por ejemplo, en mi grupo, y a veces 2, 3 alumnos se me van quedando atrás, y ya yo ahí pues uso así, ¿no? la técnica de monitores o acercarlos al frente, traerlos conmigo,
ponerlos en equipos, ¿no? Depende de lo que queramos lograr en ese momento. Nosotros partimos primero en compartir experiencias al interior de nuestra zona escolar. Eso nos permite a nosotros formar a nuestros colectivos docentes de manera profesional con las fortalezas que ellos tienen. En un segundo apartado, pues a través de los consejos técnicos escolares, nosotros realizamos gestiones a través del personal directivo y de supervisión para que reciban trayectos profesionales formativos que atiendan las necesidades e intereses de cada institución escolar. Y pues como tercer apartado también estamos en una oferta de formación continua constante y eso nos permite actualizar a nuestro personal directivo y docente para que ejerzan su función de manera más profesional, cercana, con empatía y pues con un sentido de liderazgo académico en cada momento que se desempeñen. Las evaluaciones obviamente no las podemos hacer así clásicas, ¿no? El examen, el trabajo, no. O sea, ahora tratamos, al menos yo en mi salón, trato de tomar en cuenta, por ejemplo, el diario de clase. En el diario ellos van escribiendo cada día, es un cuaderno para que todos lleven y ellos plasman ahí lo que pudo haber mejorado, lo que no les pareció, lo que se les hizo más difícil y yo de ahí voy sacando, ¿no? Sabes que este pedazo no está quedando claro, vamos a tener que retomarlo. O por ejemplo la observación directa, el organizarlos en los equipos y ver cómo están conviviendo entre ellos, en qué momento yo puedo involucrar a otros niños. También, por ejemplo, el disminuir la cantidad de trabajo. Sabes que con ellos no voy a poder tanto, voy a tratar de acortarlo. O la complejidad del tema, bajarle a las cantidades en las operaciones, o porque hay niños que no pueden dividir, pues no les pongo divisiones, les pongo otro tipo de actividades. Y así es como voy tratando de que todos estén trabajando, que todos puedan participar, todos se sientan parte de, y que a la vez pues se logre el aprendizaje, ¿no? Esto creo que es muy importante, que usemos una gran cantidad de instrumentos de evaluación y que de todos vayamos tomando. Por ejemplo, me gusta mucho cuando ellos hacen la coevaluación, porque ellos, por ejemplo, les digo, a ver, del 1 al 5, ¿ustedes qué creen? ¿Cuánto fue? ¿No? Y ya 4, 3, 5, ¿pero por qué? ¿Qué creen que puedan mejorar? ¿Qué cosas creen que debemos volver a retomar? Y de ahí hacemos nuevos proyectos, o sea, bueno, entonces como esto no nos quedó, no nos gustó, no aprendimos mucho, ¿qué les parece si hacemos un nuevo proyecto donde ahora lo enfoquemos hacia la comunidad, a dar a conocer, y entonces ellos se sienten más motivados, pues porque sus productos, sus trabajos los están viendo no nomás a esos otros niños, sino también los padres de familia, en algún festival, en alguna actividad, y eso pues nos gusta mucho, ¿no? A todos. Esto sin duda nos permite a nosotros modificar nuestros comportamientos, mejorar con una visión de mejora continua, constante. Esta función de supervisión también no debe verse aislada, debe verse cercana, con empatía, con reconocimiento de la práctica, del contexto, de lo que sucede en cada una de las instituciones escolares que conforman la zona escolar. Esto nos permite pues estar cercanos y tener bien ese sentido humanista que requieren nuestros docentes cuando realizamos acompañamientos en cada institución. Listo. Se vuelve sumamente interesante el analizar estas prácticas. Ahorita leía entre sus comentarios y no alcancé a recopilar el nombre porque la verdad que van muy rápido los mensajes, pero mencionaba una de las maestras, hubieran hablado a alguien de preescolar. Todas las funciones, todos los perfiles y todas las tareas que nosotros desarrollamos son importantes. En esta ocasión quisimos seleccionar perfiles distintos en el sentido
de las diferentes formas como ellos plantearon sus procesos de evaluación formativa. Tenemos al maestro Roberto, que fue con el que iniciamos la serie de entrevistas, que se desempeña en el nivel de secundaria y que imparte inglés. Tenemos al maestro Manuel, que trabaja en educación física y que se desempeña en el nivel de primaria y también en educación media superior. Tenemos a la maestra Ana Gloria, que ella es supervisora y que está a cargo de primarias. Y tenemos a la maestra Ivonne, que también está en el nivel de primarias y que es maestra de grupo. Tras bambalinas, por así decirlo, cuando estábamos en las grabaciones, el hecho de estar ahí reunidos y estar platicando, ellos compartieron muchas experiencias y con esto retomo alguno de los mensajes donde, por ejemplo, nos dice la maestra Lourdes Baranda, dice, todos debemos de trabajar en campo y sería sumamente importante compartir nuestras experiencias, enriquecer el hecho de nosotros tener este diálogo, tener esta a lo mejor comunidad de aprendizaje, enriquece nuestras prácticas. Nos decía también la maestra Gabriela Archundia, creo que ojalá que lo esté pronunciando bien, donde dice que no debemos dejar a nadie por detrás y que ella utiliza diversas estrategias como la de monitores. La maestra Sara Clemente nos dice que los ajustes curriculares son de extrema importancia y dice que también la maestra Arisela Pérez nos dice que ella maneja lo que son las prácticas autorreflexivas. Estamos seguros que la cuestión de evaluación formativa no es algo ahora a partir del programa nuevo. No, son cosas que ya venimos haciendo, solamente que le vamos a dar un enfoque distinto, un enfoque más global y un enfoque integral pensado totalmente en nuestros alumnos y en el nuevo alumno que se requiere en esta sociedad y en las demandas del mundo actual. Hay palabras clave que en este caso quisimos nosotros enmarcar, que son conocer a los alumnos. Ahorita lo mencionábamos, no podemos hablar de que tenemos buenas prácticas si desconocemos a quienes nos estamos enfrentando. Vamos a hablar también de motivación y de estrategias. Estas palabras que les puse aquí de manera clave las vamos a desarrollar adelante en unas diapositivas y nos vamos a ir de abajo hacia arriba. Estrategias. Mucho se nos ha dicho, ay, es que tenemos que modificar estrategias, tenemos que cambiar las estrategias. A veces nosotros en nuestro diálogo lo decimos, oye, ¿qué estrategia aplicaste? ¿Cómo te funcionó? También se nos dice ahora en la actualidad en lo que se nos exige en el nuevo rol, tanto del docente o del profesional de la educación, hay que ser un docente estratega. ¿Pero qué significa eso? Y les pregunto, ¿qué es una estrategia? Quienes puedan apoyarme aquí en el chat, ¿qué es una estrategia? A ver, pensemos un poquito. No, anterior. Ok, vamos a ver aquí en sus comentarios. ¿Qué es lo que nosotros definimos como una estrategia? Que lo utilizamos de manera diaria, de manera coloquial, pero realmente nos hemos detenido a pensar qué es una estrategia. Dice por acá la maestra Nancy Zapata que las estrategias son el punto clave, el punto de partida. Nos dice también por acá, es un conjunto de acciones planificadas y organizadas de manera intencionada para alcanzar un objetivo específico de forma eficiente y efectiva. Nos habla también que es una acción para implementar, es una herramienta, es una técnica, es reflexionar sobre diferentes acciones. La estrategia se convierte en una posibilidad real de intervenir a manera de, se me fue ahí el comentario, de una manera más oportuna y más eficaz. ¿Sí? Y me voy a permitir leer la definición como tal. Dice, una estrategia se define como procedimientos que la agente de enseñanza utiliza de forma reflexiva y de forma flexible. Todo lo que nosotros hace un momento mencionábamos en la cuestión del perfil del docente en cuanto a la hora de evaluar, aquí no los define tal cual. Es una manera, es un procedimiento que la agente de enseñanza utiliza de forma reflexiva y flexible. ¿Para qué? Para promover el aprendizaje significativo en nuestros alumnos. Y hay otra palabra importante y otra palabra clave que yo les puse ahorita rescatando las intervenciones de nuestros compañeros, que decía, hablaba de la motivación. ¿Qué tan importante juega el rol de motivación a la hora de que nosotros estamos enseñando?
¿sí? Y aquí lo menciona, la motivación escolar y sus efectos de aprendizaje. ¿Cómo influye? ¿Será el mismo desempeño que tiene un alumno que no se encuentra motivado a uno que sí lo está? A uno que va con ganas de aprender, a uno que tiene la incertidumbre de qué más puede aprender en las clases para ponerlo en práctica en su vida diaria. Me voy a permitir, dice, leerlo tal cual. Dice, el término motivación se deriva del verbo latino movere, que significa moverse o poner en movimiento. Eso significa estar listos para la acción. La motivación, entonces, en términos de pedagogía, nos implica un impulso o fuerzas que nos den energía y nos dirigen a actuar de diferente manera o por qué lo hacemos. Y hay factores que determinan cómo nosotros vamos a aprender. Y esto va a variar mucho de lo que ahorita hace un momento mencionábamos. Conocemos a nuestros alumnos, ¿qué lo motiva? ¿Con qué yo puedo incentivar a ese alumno y que se involucre en mi clase? ¿De qué manera puedo yo planificar mi clase para atraer a ese alumno que no lo estoy motivando, que no estoy atrayendo, que no me terminan las tareas, que muestra de cierta manera actitudes no tan positivas ante los retos cognitivos que yo le estoy presentando? ¿Cuáles son las metas, atribuciones y procesos motivacionales en los alumnos? Realmente a la hora de que yo, previo, que voy a realizar alguna evaluación, les comento realmente lo que yo espero de ellos. Fijo bien las metas hacia dónde quiero encaminar a mi alumno. Me tomo el tiempo, a pesar de lo acelerado que es la vida y lo acelerado que son las clases, y hay que decirlo con todas sus letras, las cuestiones administrativas que también a veces nos envuelven, pero me tomo el tiempo necesario para explicarle a mi alumno qué es lo que espero de él en este proceso de evaluación. Tengo ese intercambio uno a uno con mis alumnos y hablo de todos los niveles, de preescolar, el pequeñín, desde los de niveles de primaria, de secundaria. Tengo esa interacción, realmente hay una comunicación asertiva, acorde al grado y al nivel que desempeña mi alumno. Manejo docente de la motivación escolar. ¿Cómo manejo yo la motivación ya dentro del aula? ¿Qué tanto movilizo esos saberes? Movilizo las competencias y competencias enfocadas no solamente a cuestiones cognitivas, que sí son relevantes, pero a cuestiones emocionales, a cuestiones de cómo resuelven ciertos problemas y cómo se desempeñan o cómo trasladan lo que yo les estoy dando de una manera a lo mejor teórica a cuestiones prácticas, a cómo salen adelante en la vida. Es lo que nosotros estamos buscando. El perfil de egreso de la nueva escuela mexicana así lo engloba. Ponemos al centro al alumno, pero el alumno no está aislado. El alumno necesitamos que sea funcional en su grupo, en su escuela, en su comunidad, en su ciudad, en su estado, y así nos vamos. En el sentido de que queremos alumnos, queremos personas, queremos ciudadanos que sean competitivos a un nivel internacional. Y pues hay estrategias básicas, yo las llamo las estrategias por default que debemos de aplicar en estos procesos de evaluación formativa. Uno de ellos, y estoy segura que todos los hemos utilizado, quizá no con estos nombres o quizá no los tengamos identificados con estos nombres, pero lo hacemos. Ahorita que yo les esté platicando un poquito y compartiendo de esto, van a ver que van a coincidir conmigo. Dice, para activar y usar el conocimiento hay estrategias definitivamente y lo hacemos junto con el proceso de observación. ¿Qué conoce el alumno? ¿Dónde estamos parados? ¿Para qué me sirve a mí activar los conocimientos previos? ¿Para qué me sirve a mí poner ciertas actividades como lluvia de estrellas, como preguntas abiertas, como dinámicas, juegos, que me arroje mi información sobre conocimientos previos de un tema que yo me voy a permitir impartir? Esto nos sirve para ver en dónde estamos parados, de qué punto voy a partir, qué es lo que voy a planificar, qué ajustes voy a requerir yo realizar por aquellos alumnos que se me puedan quedar detrás. Todos lo hacemos, ¿sí? Otra de las estrategias básicas que debemos nosotros de implementar o que estamos implementando, generar expectativas apropiadas en los alumnos. Y esto le pega directamente a lo que yo ahorita hace un momento les mencionaba. ¿Qué tanto tengo esa comunicación con mis alumnos para decirles lo que espero de ellos? ¿Qué tanto tengo esa línea de comunicación para decir lo que vamos a hacer y hacia dónde queremos llegar? La expectativa de lo que se va a lograr con esa actividad que yo estoy poniendo. Hay veces que precisamente por las premuras y demás, sobre todo en los tiempos de secundaria, que
Yo sé que a veces no es suficiente para cambiar a una clase y otra, pero me tomo los 2, 3 minutitos al menos para, por así decirlo, presentarles la agenda del día y con qué vamos a cerrar, con qué actividad y qué espero de mi estudiante. Otra de las estrategias básicas es la actividad focal introductoria. ¿Qué significa la actividad focal? Voltear toda la atención hacia nuestro caminito que queremos recorrer, por así decirlo. Sí, esas actividades introductorias pueden ser incluso de preguntas abiertas, donde nuestro alumno haga diferentes reflexiones, donde haga hipótesis, donde cuestione. Ahorita que yo les mencionaba de fuimos educados de diferente manera como estamos educando ahorita. Queremos alumnos que nos reten en un sentido propositivo y positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que pregunten, ¿sí? Que de cierta manera busquen cómo aterrizar lo que nosotros les estamos dando en teoría, que sean activos en su aprendizaje, que no se queden con lo que les está dando el maestro o el facilitador que está impartiendo, ¿sí? Y hay otra de las estrategias muy importantes, las discusiones guiadas. Fíjense que generalmente cuando hablamos de discusiones, a veces nos vamos hacia una connotación negativa, pero las discusiones guiadas, bien planificadas y bien pensadas es una estrategia sumamente importante a la hora de nosotros recopilar información, ¿sí? Para empezar, las discusiones guiadas deben de ser fomentadas en un ambiente de respeto, en un ambiente de equidad. Debemos de tener bien claro tanto quienes estamos impartiendo y también quienes están participando en esas discusiones guiadas, cuál es nuestro objetivo, por qué estamos discutiendo, qué es lo que vamos a debatir. Tengo que buscar mi estrategia correspondiente para introducir el tema que yo quiero que mis alumnos, en este caso, despierten o que les nazca el gusanito de cuestiones principalmente de qué es lo que quieren conocer. ¿Cómo lo quieren conocer? A lo mejor traen información que ahorita sabemos que ellos pueden abrir computadora, pueden abrir la cuestión de inteligencia artificial y demás y reciben un mundo de información. Pero ¿qué tan fidedigna es? ¿De dónde es esa información? ¿Cómo vamos a nosotros recopilar toda la información que traen los alumnos y la vamos a trasladar a cuestiones realmente aplicables, ¿sí? También nos dice que las discusiones guiadas deben de tener un tiempo. Debemos nosotros de a la hora de estar planificando esa estrategia, ok, una vez que nos estemos a lo mejor saliendo del tema o que hayamos durado mucho en esa discusión guiada, tenemos que cambiar y buscar meter alguna otra actividad. ¿Para qué? Para que no se pierda el interés, porque regresamos al punto de partida. Si el alumno no está motivado, no va a ser una discusión que a él le va a interesar, ¿sí? Entonces todo va entrelazado. Ahorita por eso les mencionaba, desde el perfil a la hora de estar evaluando qué necesito yo hacer como maestro a la hora de estar nosotros evaluando, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para motivarlos y jalarlos? ¿Ok? Ya tengo su atención, tengo conocimiento de cómo aprenden, tengo conocimiento de cuáles son sus contextos. ¿Ok? ¿Qué tipo de estrategias voy a realizar ahora para que sean fidedignas y en el sentido de que sean realmente efectivas, que respondan a las necesidades que puedan presentar nuestros alumnos? Y por último, pero no menos importante, ¿cómo vamos a mejorar la integración constructiva? ¿A qué se refiere esto? Una vez que nosotros activamos los conocimientos previos, dimos a conocer las expectativas apropiadas de nuestros alumnos, marcamos las metas que queremos seguir, volteamos los reflectores y jalamos la atención de nuestros alumnos, hicimos a lo mejor unas discusiones guiadas entre todas las actividades que nosotros presentamos, cómo el alumno va haciendo este clic entre la teoría, la práctica y su realidad. Y hay otras estrategias, además de las que les decía yo que son por default, o al menos así yo las llamo, que van de cajón, hay también beneficios de estrategias adaptadas, ¿sí? Y esas son 3 importantes. Una de ellas es la relevancia y motivación, que es donde los estudiantes se encuentran las evaluaciones más significativas cuando están relacionadas con su contexto y sobre todo con sus experiencias. Los alumnos quieren contenidos relevantes, contenidos aplicables y contenidos actuales. También hablamos de equidad y de justicia. Nos dice, proporciona oportunidades justas para todos los estudiantes, independientemente de sus circunstancias personales y ahí añadiría yo, de sus circunstancias contextuales. Educación
y estrategias para todos, en un marco de equidad y de justicia. Ahorita lo veíamos con la cuestión de un docente que sea inclusivo, no dejar a nadie fuera y no dejar a nadie detrás. Y la mejora del aprendizaje, dice, al adaptar las evaluaciones, los docentes identifican las necesidades de los estudiantes y ajustan la instrucción para apoyar su desarrollo. Si nosotros hacemos uso de las estrategias básicas y luego hacemos los ajustes que se requieren para nosotros implementar esas estrategias adaptadas, ya vamos, por así decirlo, de gane en la cuestión de captar la motivación, la atención y sobre todo lo que nosotros queremos alcanzar con nuestros alumnos. Después tenemos ya lo que es el diseño de las estrategias de evaluación, pero ya directamente en el aula. Para eso voy a ceder el uso de la voz a la maestra Antonia. Muchas gracias, maestra Edith. Ok, aquí el diseño de estrategias para la evaluación en el aula. ¿Cómo vamos a diseñar? Esta parte se refiere al proceso mediante el cual los docentes planifican y desarrollan métodos y herramientas para evaluar el aprendizaje de los estudiantes de manera efectiva y alineada con, con el objetivo educativo. Son varias. Esta metodología que nosotros mencionábamos aquí está ligada a la evaluación formativa, ¿no? Pero esta metodología sí lleva sus complejidades a la hora de evaluar. Entonces, por eso, para evaluar el progreso de los estudiantes en esta metodología, es útil dividir las habilidades de un análisis de caso en 3 etapas. La primera sería la identificación de los hechos. La siguiente, identificación del problema. Y por último, tenemos la solución del mismo. Estas serían las 3 etapas. Por tal motivo, se va a evaluar al estudiante en medida que haga explícitas sus preguntas, que lleve un desarrollo, un proceso de información y que además brinde sus soluciones creativas e innovadoras al caso. Este diseño implica identificar claramente los objetivos de aprendizaje, utilizando una variedad de métodos de evaluación que capturen diferentes aspectos del aprendizaje, como pruebas escritas, proyectos, presentaciones, autoevaluaciones y observaciones, ¿no? Son varios los casos que se ponen ahí. Ahora bien, retomando un poquito, para que se logre una evaluación favorable, es necesario que retomemos los puntos anteriores. ¿Qué es esto? Es necesario que el alumno, antes de iniciar con el caso, como ya lo había mencionado, que tenga conocimiento en qué consiste el método, en qué consiste el estudio de método, cuáles son los pasos para el estudio de método, cuáles son las fases de este estudio. También se requiere algunos conocimientos previos. Si yo voy a aplicar estudio de caso en mi disciplina, ok, voy a hacer, no sé, la tiendita escolar o un huerto. Voy a proponer algún caso que se esté dando, la contaminación que manejaba. ¿Qué contenidos necesito que el alumno tenga previamente? En eso me debo de enfocar, por eso está el antes. ¿Qué debo de trabajar con el alumno antes de llevarlos ahora sí a lo que es el estudio de caso? También se requiere profesores con experiencia en directiva activa de grupos, ya lo habíamos mencionado ahorita. Ahora, evidentemente, el caso debe de estar redactado de acuerdo a la edad y a la formación de los que van a desarrollarlo, en este caso nuestros alumnos. Un caso se va a desarrollar de manera diferente si va enfocado a alumnos de preescolar, si va enfocado a alumnos de primaria o a alumnos de secundaria. Ahora bien, dentro de esto tenemos el diseño de estrategias de evaluación para el aula. Ya lo mencionaba ahorita la maestra Edith, ¿qué son las estrategias? Ahora, ¿cómo vamos a evaluar con estas estrategias dentro del aula? Aquí un punto muy importante es la retroalimentación constructiva. Es un elemento, es un componente esencial. ¿Cómo llevan a cabo, los voy a leer en el chat, cómo llevan a cabo ustedes la retroalimentación constructiva dentro del aula? ¿Qué hacemos dentro del aula para estar brindando esa retroalimentación constructiva en todo momento para que el alumno vaya avanzando? ¿Cómo lo hacemos? Un bien hecho,
muy bien estructurado, pero tienes ahí unos pequeños detalles. ¿Cómo llevamos a cabo la retroalimentación constructiva dentro del aula? Qué bonita organización, vas trabajando muy bien, por medio de cuestionarios, de cuestionamientos, nos maneja aquí la maestra Mercedes. Le hacemos constantemente cuestiones de manera verbal en el momento. ¿Cómo de manera verbal? Diciéndole, muy bien, estructuraste muy bien, hiciste muy bien estas preguntas, tienes muy bien organizado el cuaderno, un diálogo constante, cuestionamientos, notas. Estar informando en todo momento cómo está avanzando, lo estás logrando, vas por buen camino, analizaste muy bien los puntos, traes muy buena información. Ahí me encantó la maestra Claudia, con una simple pregunta, ¿todo bien? ¿Tienes alguna duda? Ahí forma parte de la retroalimentación. Este es un componente esencial, ya que proporciona a los estudiantes comentarios específicos y constructivos sobre su desempeño para ayudarlos a entender sus fortalezas y áreas de mejora. Con todo lo que nosotros hacemos dentro del salón, una palmadita en el hombro, vas bien, ¿cómo te sientes? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo lo aplicarías? Tienes muy bien estructurado, está un diálogo reflexivo, motivándolos y volvemos al punto, ¿no? La motivación es muy importante y la retroalimentación constructiva es eso, estarlos motivando constantemente. Es crucial que las estrategias de evaluación sean adaptables y flexibles para atender la diversidad en el aula, asegurando oportunidades equitativas para todos los estudiantes. Aquí es en donde volvemos, tenemos que planear, tenemos que adecuarnos a toda la condición, al contexto en el que estamos. Qué importante es tener un buen diagnóstico, un diagnóstico completo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles serían unos ejemplos de estas estrategias? Ya lo vinieron manejando en la sesión anterior. Tenemos aquí las rúbricas. Ya lo vimos. Vimos que las rúbricas se ejemplificaron en la sesión anterior, las cuales son una serie de indicadores que nos van a permitir a nosotros ver el grado de desarrollo que se está llevando. Tenemos los portafolios. ¿Ok? Tenemos las evaluaciones basadas en proyectos, portafolios. A ver si hay aquí compañeros de secundaria. ¿Cómo lo aplican en secundaria lo de los portafolios? ¿Han utilizado portafolios virtuales? ¿Cuáles se les vienen a la mente o cuáles han utilizado de manera virtual? Yo creo que en pandemia muchos utilizamos varias maneras de hacer nuestros portafolios virtuales. Entre algunos, pues utilizamos Classroom, utilizamos otras aplicaciones. Muy bien, todavía nos siguen dando ejemplos acerca de la retroalimentación. Si nos podemos dar cuenta, este enfoque es un enfoque integral que permite medir y apoyar el aprendizaje de manera más completa y contextualizada, promoviendo el desarrollo así integral de los estudiantes, pero no solamente de los estudiantes, sino que también de nosotros como docentes, porque va de la mano de ambas partes. Pues ya vimos todos los pro que tiene el aplicar esta metodología de estudio de caso, pero también existen algunas dificultades y unas barreras al momento de ponerlo en práctica. Ahí nos mencionan otras como el Teams, Classroom, Drive, hay varios, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estas dificultades o estas barreras, no? Aquí, en esta metodología, podemos observar que se tienen finales abiertos. En ocasiones, no hay existencia de una respuesta correcta, lo que nos puede llevar a que los alumnos se les dificulte aceptar esta situación porque ellos quieren un resultado, ellos quieren una solución concisa, ellos quieren la misma solución en muchos de los casos, ¿no? Otro punto es que por no ser una estrategia tradicional, es difícil de comunicar a los padres de cómo se está trabajando y qué es lo que ellos están aprendiendo.
Aquí también, al momento de ser grupos numerosos, otra de las barreras, otra de las dificultades que se pueden presentar es que al ser grupos numerosos se puede llegar a un desorden, se puede perder el control del grupo en ocasiones, lo que puede llevar a que los alumnos pierdan no tanto el interés, sino que pierdan el rumbo de cuál era el objetivo de este caso. Y también aquí los estudiantes más jóvenes se pueden perder en la tarea de resolver el caso. Estamos hablando, les dimos el objetivo y conforme vaya avanzando se puede ir perdiendo, ¿no? También el tiempo de discusión de los casos debe de ser administrado adecuadamente. Por eso les mencionaba que durante las sesiones el rol del docente tiene que estar administrando correctamente los tiempos para que estos sean utilizados de la mejor manera. Aquí también los alumnos pueden percibir poca relación de los casos con los contenidos de aprendizaje del curso. Es nuestra labor como docentes guiarlos y hacerles ver qué fue lo que ellos aprendieron, cuál fue el contenido de aprendizaje. Ahora, al examinar casos específicos, los docentes podemos identificar cuáles son los instrumentos más efectivos para medir el progreso. Entonces, aquí tenemos el análisis de las prácticas docentes, revela cómo la adaptabilidad, la claridad y la retroalimentación influyen en el aprendizaje y optimizan las evaluaciones educativas. De nuestra parte, esta es la presentación de una metodología más que nosotros pudiéramos implementar dentro del aula. Esta metodología se puede llevar a cabo a corto, a mediano o a largo plazo, de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Aquí nosotros como docentes necesitamos estar bien informados, bien preparados, tener una preparación continua, saber conocer a nuestros alumnos y llevar a cabo un excelente diagnóstico de grupo para conocerlos. Pues esta es la presentación de esta metodología. Les damos las gracias. Les damos las gracias por la atención. Esperamos haberles brindado una herramienta más para el trabajo dentro del aula y, ¿por qué no, fuera del aula también? Pues muchísimas gracias, mi compañera Edith, la maestra Edith, y yo, su servidora Antonia Guerrero. Agradecemos la atención y que nos hayan acompañado en este momento de suma importancia tanto para ustedes como para nosotros, ¿no? Porque todos los docentes continuamos con nuestra preparación día con día. Muchísimas gracias. Hemos visto y escuchado con mucha atención hemos escuchado con mucha atención y visto con mucho interés esta magnífica exposición que nos han brindado el día de hoy la maestra Antonia Esperanza Guerrero Valenzuela y la doctora Adriana Edith Hernández Delgado sobre los contenidos del módulo 5 de las sesiones 17 y 18 de nuestro módulo, y verdaderamente nos llevamos esta grata experiencia, estos grandes conocimientos que han compartido con quienes hemos presenciado el día de hoy esta sesión. Creo que estas aportaciones, estos conocimientos y estas experiencias que comparten con todos nosotros, con todos los compañeros docentes que se han inscrito al diplomado de las 29 secciones que están participando a lo largo y a lo ancho del país, pues nos quedamos muy satisfechos. Y es en ese sentido que les mandamos al equipo académico del 6, que encabeza la rectora, la doctora Beatriz Cota Ponce, el secretario técnico, el doctor Marcos Hernández Carrizosa,
y desde luego a quienes el día de hoy han estado con ustedes, con nosotros, ustedes, la maestra y doctora, así como a quienes nos han acompañado y apoyado a lo largo del diplomado, a quienes están en la interpretación del lenguaje de señas mexicano. Por último, no me queda más que invitarles a que nos acompañen en la siguiente sesión que se llevará a cabo el próximo día 10 de este mes de diciembre, que ya será la última sesión de nuestro diplomado. Y pues muchas gracias por todo el éxito que está teniendo, por todo ese apoyo y ese impulso que le han estado dando de parte de el Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 a las acciones formativas impulsadas por nuestro líder nacional, el maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves 10, que tengan una excelente noche.